Muy buenas, queridos oyentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escuchar Las Voces Rebeldes, el programa Revelación de la radio más rebelde de toda la programación española. Decisión Radio, nuestra casa, también su casa y la de cada día más españoles. Gracias de verdad por escucharnos. Les habla Josué Cárdenas, como cada semana, como cada domingo, con todos ustedes. La verdad que hoy vamos a tratar un tema que, bueno, pues después de una semana, después de que la semana pasada tuviéramos la Semana Santa, esa Semana Santa que ha ido cambiando a lo largo de la historia, que parece, por lo que dicen los índices, por cómo la viven muchas de las personas, que cada vez es menos santa, que cada vez las personas pues pasan más de ella, que cada vez no se toma tan en serio quizá, o sí, o cada vez afloran más esos sentimientos religiosos. Hoy vamos a hablar de España y su libertad religiosa, libertad y religiosa, que podría considerarse un oxímoron, podría considerarse como inteligencia militar. No, es una broma, que sé que nos escuchan muchos militares. La verdad que el tema que hoy nos lleva, el tema en el que hoy vamos a incidir, creo que les va a hacer reflexionar, les va a hacer tomar una posición. Es una cuestión muy personal, el tema de la religión, el tema de las creencias. España mayoritariamente hay un porcentaje muy alto de personas que se considera católica, al menos sociológicamente, pero luego cada vez vemos otras religiones, vemos otras creencias, vemos otros credos dentro de nuestro país. España se engloba en la aconfesionalidad, pero vamos a debatir si debe ser así, si debemos ser un país laico, como por ejemplo nuestro vecino Francia, o si debemos volver a la confesionalidad, como defienden algunos, como lo éramos en los años 70, por ejemplo, que nos hace tanto tiempo. Todo esto y mucho más en el programa de Las Voces Rebelde. Su programa, el programa de los jóvenes, el programa de la juventud. Y bueno, la verdad que para este tercer programa de Las Voces Rebeldes tengo el gusto de, bueno, cambiar. La verdad que vamos cambiando de tertulianos y eso siempre viene bien. Bueno, ha habido cambios en la historia que no han venido tan bien, la verdad, eso es verdad. Pero creo que el cambio de hoy nos va a ayudar a ver otras posiciones, otros puntos de vista, y creo que siempre la pluralidad suele ser algo positivo, suele ser algo que enriquece. A veces de una manera más directa, otras de otra manera más, bueno, pues no sé ni cómo decirlo, pero realmente creo que forma parte del espíritu español el tener varias sensibilidades, que dicen los cursis. Tengo a mi izquierda, y sin que sirva de precedente, a Carlos Sanfruto, presidente de la Asociación Cultural Facta y dueño de la librería Rincón Hispánico. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Josué. Bueno, agradezco la verdad que estés aquí. Cuéntanos un poquito, en un minuto, resúmenos un poco la labor de Facta, lo que hacéis y bueno, el fin que tiene vuestra asociación. Pues de momento hemos empezado como un punto de encuentro donde a través de diversas conferencias, esto empezamos en septiembre, y a partir de esas conferencias hemos intentado formar a la gente en una determinada corriente de opinión. Yo creo que lo importante a día de hoy es que la gente piense, que es lo que menos pasa. La gente es más pasiva, nihilista y le da igual lo que le ponga de por medio. Por eso creo que el juntar a la gente y tener un punto de encuentro es más que necesario en estos tiempos. Que la gente piense es algo anormal. Sí, en estos tiempos sí. Había una película de Mel Gibson que era ¿En qué piensan las mujeres? Pero ¿en qué piensan en general los jóvenes o los españoles? Ya que nos hemos puesto muy cinematográficos, hay otra película mejor que es Idiocracia. Ah, sí, es que verdad. Es como la gente se vuelve idiota con el paso de las generaciones. Aquí no, aquí intentamos desidiotizar a la gente. Así que gracias de verdad por estar. A mi derecha, tampoco sin que sirva de precedente, un poco más allá, tengo a Ángela Rojo. Ella es portavoz del grupo mixto en Recupera Madrid, las antiguos carmenistas, ¿verdad? Así se os conoce. Ángela, muchísimas gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco de dónde te viene tu vena política, por qué te gusta tanto la política. Muchas gracias y buenas noches. Pues yo empecé a creer en política cuando Manuela se presentó a las primeras elecciones con Ahora Madrid en 2015. Desde ahí vi que se puede hacer otra política diferente, limpia,
y respetando unos a otros. Ahora ya no está entre nosotros políticamente, No, pero bueno, su legado ahí sigue. Ahí queda. Y por otro lado, también a mi derecha, pero yo creo que a la derecha tampoco le gusta mucho, como concepto ideológico y político, tengo a Asís. Asís, el apellido... Gamazo, efectivamente. Villar del Gamazo, hay un pueblo en Salamanca, a quien seguro que nos escuchan algún oyente. Asís, gracias por venir. Gracias a ti, Josué. De verdad. La verdad que vosotros en Jóvenes por España hacéis una labor muy interesante. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esa labor solidaria que cometéis en las calles de Madrid ciertos sábados del mes. Cuéntanos un poco, ¿en qué consiste Jóvenes por España? Pues bueno, Jóvenes por España es una asociación cultural, patriota, de inspiración católica, que nace en 2014. Tenemos ya 8 años y que se dedica principalmente a la función social, reparto de alimentos, recogidas de alimentos en la Plaza Mayor todos los sábados y, digamos, ayuda a todo aquel que lo necesite, sobre todo pues a los más necesitados, a los mendigos, a los sin techo, que en Madrid recordemos que hay más de 2.000 sin techo, mediante, como ya os decía, los sábados el reparto de alimentos, ropa y mantas, sobre todo en invierno, y todo aquello que necesiten. También colaboramos con asociaciones pro vida, pues suministrándoles precisamente alimentos o material sanitario ahora con este tema que hemos tenido y todo aquello que nos pidan. Y luego, bueno, tenemos también una vertiente más cultural, ¿no? Ahora vamos a editar el libro clásico del tradicionalismo español, que es El liberalismo es pecado, y haremos su presentación el 13 de mayo en el Hotel Ilunion Pío XII de Madrid, y están todos invitados. Haces muy bien en anunciarlo. Había un político de Vox que tenía en su Twitter: el liberalismo no es pecado, que seguro que sabéis a quién me refiero, era Iván Espinosa Los Monteros, pero es verdad que hay un libro del tradicionalismo español que habla de que el liberalismo es pecado. Este debate es muy interesante, pero ya lo introduciremos. Y sobre la cuestión social que hacéis, Enrique Osorio, el consejero de Educación del PP de Madrid, decía que ¿dónde están los pobres? En Madrid. Y has dado un dato que es esclarecedor. Existe una realidad de una Madrid que sufre los estragos de toda la crisis que estamos viviendo, y me alegro que la juventud se ponga manos a la obra, se agarre los machos, como dicen, bueno, algunos les llaman nuestros hermanos, bueno, ese también sería un concepto curioso de hablar, pero de verdad que gracias por la labor que hacéis y gracias por apoyar en ese sentido a los más desfavorecidos. Pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar del tema que nos concierne, como os había dicho, España y su libertad religiosa. Estamos en Madrid, en el 102.1, en Decisión Radio, Las Voces Rebeldes. Y yo os quería preguntar, la confesionalidad del Estado, ¿qué implica? ¿Qué implica? ¿Cómo podemos, digamos, que hacer ver a la sociedad que en vuestra vida, en la vida diaria de los españoles, qué implica que seamos aconfesionales, Carlos? Lo primero que habría que ver qué es aconfesional y qué no lo es, al igual que qué es laico y no lo es. Porque si España es un estado aconfesional, habría que ver por qué Polonia también es aconfesional, pero en la práctica son dos países que las sociedades son muy distantes entre sí. Por eso creo que, más allá del debate de si España debe ser confesional o aconfesional, habría que ver qué tipo de España queremos más allá de la etiqueta. ¿Y qué quiere decir que España sea confesional o no en la vida práctica? Creo que no hay más que verlo. Y que la gente tenga... Creo que hay unas posturas muy claves donde se determina la primacía de la moral cristiana o la de la ley. Y son temas como la del aborto y la eutanasia, que la gente podrá tener sus opiniones más concretas, o en la educación, pero al final creo que son esas tres materias a nivel primario donde se puede vislumbrar la moralidad cristiana o no. Ángela, ¿qué te parece? ¿Qué opinas sobre esta cuestión? España es un país aconfesional. Es decir, ninguna religión ni culto debería influir para nada en ninguna cuestión de Estado. Que hay una separación entre Estado y la religión, que en teoría ningún poder del Estado debería estar influenciado por ninguna religión, puesto que el Estado español es aconfesional y las religiones no tienen nada que ver con el Estado del país ni del gobierno, o al menos no debería estar mediatizado con ninguna religión ni culto. O sea, absolutamente separado, así yo creo que no tienes esa... opinión. ¿Qué te parece? Yo quería decir que lo que implica realmente la confesionalidad es que el Estado no tiene ninguna religión, pero no es beligerante con ellas, sino que colabora, sobre todo con la mayoritaria del país. En España, por ejemplo, hasta hace poco ha sido la religión católica,
y todas aquellas que tienen también presencia en la sociedad. Y en función de la mayoría de fieles que haya de cada religión, pues el Estado será colaborar más con la que más éxito tiene, ¿no? La que más personas practican esa religión y menos con las que menos. Aquí en España, por ejemplo, la religión católica ha sido la mayoritaria hasta hace bien poco, ¿no? O sigue siendo la mayoritaria y colabora más con ella, o debería colaborar con los budistas, por ejemplo, colabora menos porque no hay budistas en España. Alguno habrá. Bueno, algunos sí, pero Richard Gere, pero no está en España. Pero yo creo que en eso no tienes razón. O sea, no se debe ceñir a un tema cuantitativo del número de fieles que hay de una religión, sino más bien de la historia. Si la tradición hispánica es la que es, me da igual que ahora llegaran un número de 1 millón, para poner un ejemplo, de hindúes. O sea, no, claro, yo lo que digo es lo que es la confesionalidad. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con la confesionalidad, ¿no? Yo es verdad que soy más partidario, pues, digamos, de un Estado confesional, un Estado que reconoce una religión, la religión verdadera, que es la religión católica, y su legislación debe adaptarse a esa religión, debe ser inspirada por esa religión. Hemos tenido, es verdad, el régimen de Franco era un Estado confesional, y precisamente su legislación acataba la ley de Dios, la ley de la Santa Iglesia Católica, única y verdadera. Esto puede sonar, claro, hablamos de tiempos de Franco, que evidentemente en tiempos de la historia son 40 años, que son 40 años en la historia. O sea, que a veces parece algo absolutamente lejano en el tiempo, pero es que hasta hace nada, no solo España, sino muchos países tenían esta confesión. Y, por ejemplo, con Francia, el tema del laicismo, el tema de ser un país laico, ¿os imagináis una España laica, Ángela? Digamos que dentro de la izquierda es verdad que esa ha sido la bandera durante mucho tiempo, ¿no? El ser un Estado laico, el separar absolutamente la Iglesia del Estado. ¿Tú cómo lo verías, ese laicismo dentro de...? Es que para mí un Estado laico no tiene nada que ver con las creencias ni la fe de una persona, con el tipo de gobierno, ni el tipo del Estado, ni la forma de dirigir una sociedad. Yo creo que todas las religiones son iguales o deberían de ser igualmente tratadas y que España sea un país mayoritariamente católico y de tradición católica como es, no significa que el resto de religiones o cultos no deban de ser contemplados. Todo el mundo tiene los mismos derechos de expresar su religión y su culto. No se puede imponer ni se puede poner a la religión por delante de la sociedad, de lo que son los derechos de las personas. La religión no manda ni debe de influir para nada en la vida y en la forma de dirigir un Estado. El gobierno debería basarse en la ética y no en la religión de ningún tipo. La religión no manda. Este es un titular interesante, Carlos. ¿La religión manda o no manda? Depende del caso. O sea, habría que contextualizarlo, desde luego. Pero... ¿A ti te gustaría que mandara como Francia? Es decir, nada. No, el ejemplo francés creo que es un ejemplo nefasto. O sea, es que si pasamos de un Estado confesional a un Estado aconfesional y ya el último extremo sería el Estado laico, pues habría que ver en qué países eso ha triunfado a nivel sociológico. O sea, creo que fue hace 2 años cuando un profesor de instituto en Francia le decapita un señor venido de Allende, nuestras fronteras. Y no sé, creo que el obviar la tradición del país es permitir que otros puedan invadir e imponer sus creencias con el número, porque si al final esa gente tiene más hijos, puede ganar más peso y al final decir, no, esto es mío y una mierda es tuyo, caballero. Así es, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que, por ejemplo, pues oye, Francia tenga ese modelo? ¿Qué te parece el término laico? Pues el término laico se diferencia de la confesionalidad en que el Estado niega el hecho religioso. Es, digamos, beligerante con la religión. Digamos que el Estado está por encima de toda religión y las niega. La religión pasa a ser algo meramente privado que no puede mostrarse en público. A mí no me gusta, porque el Estado laico, como he dicho, no es un Estado neutro, sino que es un Estado beligerante. ¿Y qué ocupa? Ocupa el papel que le corresponde a la familia y a la sociedad civil con su moral laica, que es opuesta a la cristiana. Yo, que soy cristiano, pues defiendo ese equilibrio, ¿no?, entre la Iglesia y el Estado, y en el que el Estado tiene que actuar siempre a nivel subsidiario, no sustituyendo los papeles que le corresponden a otras entidades, como puede ser la Iglesia, como pueden ser los órganos más pequeños, los órganos intermedios, como puede ser la familia en primer lugar, la asociación, el municipio, los vecinos. Digamos que el Estado laico lo que hace es acaparar todas esas esferas que le corresponden a otras entidades. La verdad es que, viniéndome a la mente las diferentes crisis que ha ido pasando España, que parece que ya vivimos una crisis perpetua, es decir, que no nos hemos terminado de recuperar y nos meten otro palo. Con el tema del COVID, quizá la palma
se la ha llevado el ámbito sanitario, ¿no? Por los aplausos que se han recibido, por todo lo que ha englobado, ¿no? El área del COVID, ¿no? Pero la crisis del 2008, la labor que hizo la Iglesia fue muy interesante, la labor que asociaciones como Cáritas llevaron a cabo, asociaciones a nivel personal. Nos decía que hace 8 años surgía Jóvenes por España, pero muchas asociaciones de tinte católico y de cristianos en general impulsaban una red de ayuda y de sacar adelante este país que lo estaba pasando muy mal, que había muchos desahucios y que estábamos inmersos en una crisis importante. Yo os quería preguntar, chicos, ¿creéis que España, con lo que ha sido, España, recordemos que ha sido esa Luz de Trento, espada de herejes, o sea, realmente ese ha sido el lema de España durante su historia? Y realmente separar la idea de una España no católica durante muchos años sería muy complicada. ¿Creéis que España ha dejado de ser cristiana? Es decir, que se convierta en un Estado laico es una utopía o realmente podemos llegar a ese momento. No sé qué os parece. Bueno, yo creo que sí, que España ha dejado de ser cristiana y que la impronta cultural cristiana, digamos, ha podido permanecer en el tiempo más después de que el pueblo dejase de ser cristiano, también se está perdiendo. Se está perdiendo y lo vemos, pues, en el día a día. El divorcio que rompe la estabilidad de miles y cientos de familias, tanto de la familia en sí y por tanto a cada uno de los miembros, el aborto, que es el causante de más de 90.000 asesinatos al año de seres inocentes, la ideología de género que niega la esencia biológica de la persona para hacerla un monigote al servicio de quien manda y arruinar su vida, y un montón de cosas más que son por esencia anticristianas. Aquí, digamos, hay una diferencia, ¿no? Podemos hablar de los mundos anteriores a la venida del cristianismo, la España prerromana, precristiana, que era una España que no había conocido la religión verdadera. En cambio, hoy, todos estos movimientos que surgen no es que prescindan de la religión, sino que son contrarios a la religión y son los que hoy en día pues imperan en nuestro país y en todo Occidente. Ángela, cuando he oído la palabra divorcio, yo he visto que ha abierto más los ojos. ¿Qué te parece? ¿Crees que España ha dejado de ser...? España, si nos referimos a su constitución jurídica o política, no es cristiana desde 1978. Si nos referimos a su herencia cultural, histórica y moral, España le debe mucho al cristianismo. También le debe al Islam, que durante muchos años fue predominante cultural y políticamente. Basta estudiar o visitar muchas de nuestras ciudades para observar dicha herencia. Por ambos motivos, España puede considerarse uno de los lugares más ricos en tradición, historia y cultura. Perdona que te corte. ¿Sabrías decirme una sola fiesta musulmana que se celebre a día de hoy en España? No me refería a... Si no es por citar el tema de los festejos, pero es que parece que le debemos al mundo islámico una herencia... Pero no debemos olvidar que España fue conquistada por los musulmanes. No del todo, pero aún no así, del todo, pero... ¿qué arraigo han dejado en el subconsciente de los españoles? Cuando la gente se divide entre los germanos y los bereberes... Las almohadas. Claro, excepto... ¿Cuántos vocablos son? Hombre, y la mezquita de Córdoba. La mezquita de Córdoba, el acueducto de Segovia. ¿El acueducto de Segovia? ¿Qué nos han dado? El acueducto de Segovia, lo he dicho de verdad. No, el de Granada, hombre. La Alhambra. La Alhambra de Alhambra. Granada. La Alhambra de El Granada. de Segovia romano. Efectivamente. Gracias. Es que me estaba recordando, ¿os acordáis de esa película, La vida de Brian? Que preguntaba, estaba en un grupo de judíos y decían, ¿qué nos han dado los romanos? Y entonces tú estás preguntando, ¿qué nos han dado los musulmanes? Sí. Yo creo que no nos debemos de olvidar nuestros antepasados ni nuestra historia. Bajo mi punto de no sé de vista. quién serán. Perdón, Dime 2 apellidos que desciendan de musulmanes. Se va a hacer la película, 8 apellidos. 8 apellidos musulmanes. Es que ves, es una de... Tú podrás vender el cuento de que tenemos una gran herencia islámica, tal, pero al final, en el común, excepto hechos patrimoniales como puede ser la Alhambra, la Mezquita de Córdoba y cositas así, pues... Que es verdad que los cristianos respetaron. Es decir, que lo suyo, quizá en otras culturas, era haber derribado todo lo que otros habían construido. Pero es verdad que, salvo ese palacete que tiene Carlos I en la Alhambra... Pero voy mucho más allá. Cuando la gente relata o rememora la historia de España, cualquier familia, el posicionamiento es con los cristianos. O sea, nadie, ni una determinada comunidad en Almería dice, no, nosotros somos herederos directos del mundo musulmán. Es que nadie lo dice. O sea, en Alcoy se hace una fiesta de moros y cristianos. Y aunque lo digan, yo quería intervenir, perdón,
yo creo que el Islam sí que ha aportado algo a España y ha sido que Yo no precisamente... estoy negando que no haya aportado nada. No, voy a hablar. Y precisamente que le ha aportado un enemigo. El Islam ha sido siempre el enemigo del pueblo español. El Islam ha sido, digamos, el baluarte de la lucha por la unidad de España. Desde que entra Al-Tariq, ¿no?, y Muza a principios del siglo VIII en España y conquistan toda la península, o prácticamente toda, hay un sentimiento de recuperación de lo que es nuestro. ¿Y qué es nuestro? La península ibérica y la fe cristiana. Y entonces los reinos, el reino de Asturias, que más tarde es el reino de León, la corona de Castilla, la corona de Aragón, todos los distintos reinos, el reino en Portugal, todos estos reinos tienen una misión común y un enemigo común. ¿Cuál es ese enemigo? La religión islámica, los miembros de la secta de Mahoma. Entonces, frente a ellos, se forja, se termina de forjar España, y digamos, es el culmen de esa reconquista, llega con los reyes católicos cuando los musulmanes y los judíos son expulsados y España recupera la unidad que había perdido en el siglo VIII. ¿Qué lección de historia le estamos dando a los chavales que no lo van a tener en el instituto? Que ahora el gobierno se lo va a quitar. O sea, pero eso no acaba ahí. Te lo agradezco así porque es verdad que esto se está olvidando. Pero es que eso no acaba ahí. Eso acaba con la evangelización del mundo. Sí. O sea, está muy bien que recuperamos la península, pero la misión evangelizadora de España en el siglo XVI, o sea... Pero Ángela estaba con el argumento de ¿España crees que ha dejado de ser cristiana en ese sentido? Yo, como he dicho antes, si nos referimos a su constitución jurídica o política, no es cristiana desde 1978. Uh-huh. ¿Qué te parece, Carlos? ¿Hemos dejado de ser cristianos? No, a mí me gustaría plantear una cosa. Ahora somos constitucionalistas porque sí, porque parece que esté escrito en la Constitución significa algo. También habla de un derecho a una vivienda digna. Y en eso me das la razón en que no hay un derecho a una vivienda digna. O sea, no lo hay. ¿Se debería proteger más el tema de la vivienda? Desde luego. Se hace, ¿no? O sea, la Constitución para mí es un panfleto lleno de promesas incumplidas. Pablo Iglesias habló de papelillo. Panfleto me suena más despectivo, así que me quedo con el panfleto. Bueno, la verdad que seguimos aquí en Las Voces Rebeldes, la verdad, en este debate más que interesante, diría yo, aunque son ustedes los que tienen que arrogar una opinión y no yo mismo, porque entonces soy muy ególatra en ese sentido. Pero seguimos en Las Voces Rebeldes, seguimos en Decisión Radio. ¿Y hasta qué punto debe influir el catolicismo, el cristianismo en la política? ¿Qué os parece? ¿Hasta dónde se debe de meter el cristianismo, toda esa herencia de la que hemos hablado? Así es, ¿qué te parece? Pues yo creo que el católico en política siempre tiene que comportarse y votar en conformidad con la ley natural y con la doctrina cristiana. ¿Qué es la doctrina cristiana? Simplemente lo que esclarece esa ley natural y, digamos, profundiza en ella y permite conocerla con mayor claridad. Entonces, por eso el Estado, ¿qué ha de tener como fundamento? La ley natural, que son aquellos principios inherentes al hombre que le hacen conocer lo que está bien y lo que está mal. ¿Y por qué? Porque es la que se ajusta precisamente al progreso del hombre y a la armonía en la sociedad, porque es la que nos permite distinguir lo bueno de lo malo. Frente al subjetivismo y al relativismo imperante hoy en día, yo pues apelo a la vuelta a la ley natural. Carlos, ¿qué te parece? No podéis estar más de acuerdo, no voy a añadir mucho porque repetirnos en lo mismo pues sería intentar tirarme el pisto y es algo innecesario. ¿Repetiste algún curso en el instituto? Uno. No me digas cuál. Si ya no quieres repetir más. Si te cuento en la universidad, vamos. Ah, vale. No, pero en la universidad no se repite. En mi corazón está la impronta de que sí que repite. La repetición. Ángela, ¿qué te parece? ¿Hasta qué punto debe influir el catolicismo? El catolicismo influirá en política como cualquier otro conjunto de valores que sean defendidos legítimamente por instituciones presentes en el país en cuestión. Lo que yo espero y deseo es que influya en lo bueno del catolicismo, que es mucho, y no, por ejemplo, que influyan lógicas como fueron la Inquisición, profundamente católicas y que causaron muchísimo dolor y se opusieron sistemáticamente a la libertad de las personas. Ese sería el límite de la influencia, el respeto exquisito a la libertad de todas las personas. La Inquisición, hay mucho que hablar acerca de la Inquisición. Tenemos un programa, Cita con la Historia, de Pedro Fernández Barbadillo, también participa Javier García Isaac, en el que hablamos de lo que conllevó la Inquisición, que sería muy interesante verla, la Inquisición protestante, también hablarla y compararla sobre todo con la católica.
Pero la verdad que Yo es que... sí, puedo una Sí, pequeña claro, intervención sobre la sí, Inquisición. así. La Inquisición también es lo de siempre. Tenemos que saber bien qué son las cosas para poder hablar de ellas. Sí, eso es ¿Qué es la verdad. Inquisición? El organismo que vela por la pureza de la fe. Hoy puede quedar como algo extraño, ¿no? Algo antiguo, y ciertamente es antiguo. ¿Por qué? Porque nace en una época en que España, ¿no? La Inquisición española o Europa, las Inquisiciones, digamos que hay en el resto de Europa, tienen como aquello más importante la fe. Y entonces, para evitar precisamente desmanes de aquella gente que vea que mi vecino es realiza prácticas, pues yo que sé, judías, porque sigue y reza el Talmud, para evitar, digamos, prácticas violentas o prácticas que cada uno se tomase la justicia por su mano, ¿qué se hace? Se crea el Tribunal del Santo Oficio para velar por esa pureza de la fe y para que haya un orden en la sociedad y se proteja lo que más le preocupa a la sociedad. Entonces, lo vemos hoy, por ejemplo, con el tema del COVID-19, todo lo que ha pasado con la policía entrando en las casas o metiendo a la gente encerrando a la gente en su casa. ¿Qué ocurría ahí? A lo que más le importaba a las personas era su salud. Y entonces, sin entrar en las reacciones alocadas de las personas que ha pasado, que hemos visto, ¿no? Que todos hemos visto, pues la policía estaba para proteger la salud de los ciudadanos de una forma tiránica, según me parece a mí, totalitaria, pero la gente no estaba en desacuerdo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es salvar su vida. Pues aquí pasaba lo mismo. Los cristianos que querían salvar su alma, y había una mayoría cristiana, que había el Tribunal del Santo Oficio para velar por esa pureza de la fe que permitía la salvación del alma de la sociedad, Digamos de las que personas de la sociedad. Las motivaciones o los fines de las sociedades han ido cambiando a lo largo de la historia. Y es verdad que decía Ángela algo interesante, que nuestra Constitución, nuestros valores, quizá deban impregnarse de las características buenas del catolicismo, que evidentemente un creyente va a creer que todo el catolicismo es bueno, que todo lo que un católico, lo que enseñó Jesucristo, puede ser bueno para una sociedad. Entiendo yo, salvo este papa, que yo no sé si este papa cree que todo lo que nos enseñó Cristo es bueno o malo, pero como no le tenemos aquí, ni le podemos llamar, solo va a la COPE, pues entonces pues no le podemos tener con nosotros. Y bueno, la verdad que una religión de la que la verdad que es que mi abuela pues no tenía, no tuvo ningún compañero en su instituto que profesara esta religión. Mi madre casi tampoco. Yo tuve uno o dos, pero es que mis primos pequeños tienen muchos compañeros que practican la religión islámica. Hay zonas de España en las que son incluso una mayoría. En Europa ya ni os cuento, os hablo de Marsella, pero os puedo hablar de Bruselas, en los que, bueno, impera la Sharia, impera la ley islámica. ¿Qué os parece esto? ¿Cómo debemos tratarnos con una religión que evidentemente formó parte de nuestra historia en un momento concreto, pero que llevamos muchos años sin ella y que ciertos conceptos y ciertas realidades que introducen, el papel de la mujer, el papel también del trato animal, en muchas cuestiones, parece que es incompatible con la realidad europea cristiana que nos ha imperado? ¿Qué os parece el concepto del Islam? ¿Respeto con el Islam o combate contra él? ¿Qué debemos establecer? Carlos, ¿qué te parece? Pues lo primero que haría yo sería volver a contextualizar. Dentro del mundo islámico, o sea, hay muchos islam. O sea, están los chiitas, los sunitas. O sea, si partimos de que todo es un gran mal y ya está, pues nos quedamos con que, pues sí, todos son malos. Pues que al final no todos son iguales. Es como si intentaran comparar al mundo cristiano occidental con las invasiones de la OTAN de Irak o Afganistán. ¿Todos los cristianos son igual que los estadounidenses? Desde luego que no. No, gracias a Dios no. Claro, pues son... Con eso no quiero defender al mundo islámico ni mucho menos. A mí, en su tierra pueden profesar lo que quieran. Otra cosa es cuando llega aquí un flujo migratorio de una cantidad tan elevada e intenta imponer sus costumbres y culturas. Si aquí vinieran 1 millón de hindúes, lo vuelvo a repetir... ¿Tenéis ganas de que vengan 1 millón de hindúes o qué? Aunque en Los Simpsons Apu parece bastante gracioso y divertido. Hola, señor Homer. Ningún gran flujo migratorio es positivo para la población, ni la que viene ni la que está huyendo de su tierra. ¿Qué te parece, Ángela?
esta cuestión del Islam? Yo creo que el Islam tiene que ser respetado. El Islam bien llevado debe ser respetado como religión que es y reconocida en el mundo. Pero, ¿cuál es el bien llevado? O sea... Yo, por ejemplo, tengo conocidos, amigas y amigos que practican la religión islam. ¿Y Sí. por qué no las voy a respetar? Yo no he dicho que no las respetes, pero ¿cuál, en concreto, tus amigas, qué rama del Islam son? Igual que aquí somos católicos o protestantes u ortodoxos, allí hay ramas. Por ejemplo, yo no estoy a favor del yihadismo y también viene del Islam, es procedente del Islam. Claro. Pero, por ejemplo, tú como mujer, Ángela, ¿qué te parece la imposición del velo que hay en la cultura islámica? Pues este es un tema de mucha complejidad. Yo soy más partidaria del diálogo, de la tolerancia y de la ética del convencimiento que de las prohibiciones. Yo como mujer no llevaría, o sea, si me hiciera de la religión islámica, yo no me pondría pañuelo. Pero a mí por obligación, pues no me gusta. Pero también entiendo que los símbolos nos proporcionan elementos de identidad, de reconocimiento en nuestras comunidades y ante las cuestiones conflictivas, más diálogo y más tolerancia. La verdad que le estoy dando palos a todos los políticos, es lo que me caracteriza, porque tengo esa libertad, al del PP, al de Vox, y la verdad que me está recordando mucho la anécdota, que no sé si andabas tú por allí, no sé si la Complutense, por las capillas de la Complutense, andaba una tal Rita Maestre, que en vez de ponerse el yihad, bueno, pues entraba desnuda allí y bueno, ha tenido cargos, la han denunciado y ha tenido que dar ante la justicia cuentas de esa realidad, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Asís, el tema del Islam? ¿Cómo lo tenemos que llevar los españoles? Bueno, yo voy a decir un poquito mi opinión y voy a responder ahora a Ángela. La religión islámica es pues, enemiga de España y del resto de Europa, en tanto que Europa y España son en esencia, o han sido en esencia, cristianas. Y cuando dejan de ser cristianas, dejan de ser Europa y deja de ser España. Pasan a ser Chesterton otra cosa. Decía que cuando uno deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Cree en cualquier cosa, sí. Y eso se verifica perfectamente. Cuando conoces a alguien que deja de creer en Dios, pues creen en cualquier otra cosa mucho más rara, claro. Entonces, la religión islámica tiene una cosmovisión opuesta a la civilización europea, porque desprecia la dignidad humana y la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque no reconoce al hombre tal y como es. Yo, frente a la religión del harén y de las huríes, que es la recompensa que tienen los que luchan por el apostolado, ¿no?, de la religión islámica, yo soy partidario de la promoción de la religión del amor y de la religión de la cruz, que es la religión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que decía Ángela, yo veo claramente pues una perfecta consonancia, ¿no?, en el ataque, ¿no?, y el odio que tiene la religión cristiana los movimientos a los que usted pertenece. ¿Por qué? Porque frente a la imposición del velo de una religión que es foránea, que es extranjera y que es contraria a lo que ha sido España siempre, hay que dialogar y hay que tender puentes. Frente a quienes van a rezar a clínicas abortistas, que es algo de actualidad, ahí no, ahí ya los puentes y el diálogo no es tanto. Ahí lo que son unos acosadores y hay que meterles en la cárcel. Y así continuamente, frente a los golpistas catalanes, diálogo, tender puentes e indultos. Frente a las psicólogas que acogen a personas que quieren dejar de ser homosexuales porque quieren corregir esa tendencia desordenada que tienen, hay multas de 20.000 euros. Es curioso. Con el Partido Popular a la cabeza, por cierto. Eso es muy curioso. Si suelen venir gente del Partido Popular, se lo preguntaríamos. Es verdad que Manuela Carmena, uno de sus buques insignias políticos fue el Welcome Refugees, es decir, que lo puso en el Ayuntamiento de Madrid, esa acogida de refugiados, y es verdad que la izquierda, digamos que es ¿cómo diría? Es la fílica, o digamos que no tiene problema con el Islam, como no lo tenía Franco tampoco. Es decir, que Franco se llevaba muy bien con gente del mundo islámico y el rey Juan Carlos también se llevaba muy bien con gente, y Piqué, porque según han salido los audios que salieron la semana pasada, parece que también. A ti, Carlos, lo del harén tampoco lo descartas como opción cultural. Lo descarto porque no es mi opción cultural, pero respeto quien pueda tenerla y todo esto, eso sí. No aquí. Claro. Os iba a introducir una cuestión que, bueno, ya sabéis
que en estas fechas las elecciones francesas están dando mucho que hablar y una de las candidatas que ha quedado segunda en primera vuelta es Marine Le Pen, y ella introducía el tema que antes comentaba con Ángela, el tema del velo. Ella dice que va a prohibir en Francia que se coloque el velo. ¿Qué os parecería que en España, por ejemplo, se prohibiera que las mujeres usaran el velo? Así, ¿a ti qué te parecería que las mujeres, evidentemente, dentro de una capilla o dentro de una iglesia, dentro de una mezquita, cada uno se puede poner lo que quiera? Pero digo, en el espacio público, en el colegio, en el instituto, en el supermercado. Pues yo estoy de acuerdo. En tanto en cuanto, ¿para qué sirve? Para defender la identidad francesa. ¿Frente a qué? Frente a un elemento, una religión que quiere y tiene otro modelo social que quiere sustituir al modelo social vigente, ¿no? O quiere imponer su modelo social, que es, como ya venimos hablando todo el rato, contrario a la esencia en este pueblo de Francia. No me parece bien si es para atacar la libertad personal. Como tú decías, en una casa cada uno puede, digamos, tener pues, ese ámbito de libertad personal que es inviolable y que cada persona pues, puede hacer con ella lo que desee, siempre y cuando, aunque siempre el orientar esa libertad personal pues hacia el bien es preferible y es mejor y es lo deseable y es lo que hay que promover. Sí, decía dentro de las capillas religiosas porque hay, nuestras abuelas católicas, y todavía hay gente católica y de otras confesiones cristianas que usan el velo dentro de su iglesia porque creen que es un mandato de Dios y tienen todo el derecho a hacerlo. Por tanto, no me meto. Pero en el espacio público, Ángela, antes decías que tú como mujer, pues evidentemente no te lo pondrías, pero ¿lo prohibirías en España? ¿Lo prohibiría en España? No. El velo. No. O sea, que a ti no te molesta que al instituto una chica lo lleve. Yo me acuerdo, yo fui consejero escolar, que era un ámbito, me gustaba meterme en líos, y se prohibieron las gorras. Los chicos no podíamos llevar gorras porque, pues era un elemento tal. Y entonces hubo uno y dijo, pero ¿y las chicas que llevan el pañuelo pueden llevarlo? Ah, eso sí, porque es cultura. ¿Qué te parece esta realidad? Pero al igual que eso, por ejemplo, tampoco en mi época... yo tenía gente que iba al instituto que llevaban los rosarios y no tenían ni idea tampoco ni de rezarlo. Y eso tampoco me molesta. Sí, o sea, que no te molesta que alguien lleve un rosario al instituto. Yo, la estampita de alguien para un examen, pues ahí había gente que la llevaba. Y claro, si no había estudiado, pues es complicado que aprobase. Pero bueno, oye, el santo ahí lo tenía. Pero ¿a ti qué te parece? ¿A ti si en la librería alguien entra con un velo, una mujer, evidentemente, qué te parece? A ver, se dice mucho esto de... Si tuviéramos reciprocidad, se podría decir de, pues yo puedo ir como quiera en tu país y aquí que vengan tus mujeres así. Pero es que a mí no me da la gana por la legitimidad, o sea, por reciprocidad. ¿Por qué tengo que aceptar algo que cohíbe y prohíbe la intimidad, o sea, la exterioridad de una mujer? O sea, ¿por qué tengo que tragar con eso? O sea, es que, en cierto modo, los dos tienen razón. O sea, ¿hay que respetar la cultura? Sí. Pero de ahí a esa negación de la mujer, que es la exteriorización de su... es que también habría que ver qué tipo de velo. Llevar un bikini en Arabia Saudí está complicado. O hacer topless, por ejemplo. ¿Para hombres o para mujeres? No, entiendo que para mujeres nos estamos refiriendo. Yo creo que también hay una diferencia, ¿no? El velo o el burka o todas estas... Sí. Prendas que cubren los rostros y los cuerpos completamente de la mujer son diferentes, tienen una motivación diferente del velo cristiano o, por ejemplo, como las monjas, como van pues cubiertas enteras. Frente a un desprecio a lo que es la mujer y a un sometimiento total al hombre, ¿no? Digamos un sometimiento esclavizador, el velo en la religión cristiana lo que representa es el cubrimiento, es lo sagrado. Los cálices, cuando alguien ve un copón con formas consagradas, suele estar cubierto por un velo. Uh-huh. Esto viene de San Pablo, que dice que debíamos cubrir con un velo lo sagrado. Entonces, el significado que tiene el cubrimiento de la cabeza de las mujeres en la iglesia o en la calle, en el caso de las monjas, por ejemplo, es que son, digamos, las transmisoras de la vida, y por eso precisamente son sagradas, ¿no? Tienen un vientre que es sagrado y por eso se cubren. No frente al cubrimiento islámico, que es un cubrimiento de sumisión.
Cómo me gustan las voces rebeldes, porque se aprende historia, se aprende teología, se aprende de todo. ¿Nos haces un huevo frito, Carlos, ya para completar este...? No es usar el microondas, voy a saber usar una sartén. No, pero creo que así se equivoca. Y es que no tiene que ver con la motivación. Aquí, si hubiéramos sentado a una persona islámica, te hubiera razonado por la pulcridad de la mujer y todo esto, que ellas deciden voluntariamente taparse. Sí, claro, no, si yo no digo que no sea voluntario, pero yo creo... Pero depende de la motivación. O sea, según la causalidad, ¿es bueno o malo taparse el pelo? Sí, claro, o sea, influye mucho, claro, influye mucho. O sea, la razón que te va a dar un musulmán es la misma de la pureza de la mujer y todo esto de que es un espacio reservado del hombre. O sea, esa... Por eso, porque es un elemento al servicio del hombre. No, pero es que la relación es de obligatoriedad. O sea, el problema es ese. Que una mujer se quiera tapar o no el pelo... Claro, en España se ha dado de toda la vida por el tema del luto. O sea, era muy típico la mujer de luto que se tapaba. O las monjas con la cofia. Pero había una relación de que no era obligatorio. O sea, una mujer en el mundo islámico no puede quitarse la prenda. O sea, es la relación de obligatoriedad. Claro. Vamos a superar este debate, que es muy interesante, la verdad. Y bueno, tenemos oyentes de todas las confesiones, entiendo. Y bueno, seguro que podemos tener testimonios. Animamos a algún musulmán que nos llame y nos comente su cuestión. Así nos ha explicado perfectamente la cuestión del velo dentro del cristianismo. Pero vamos a hablar del Burger King. Perdonar que digamos que este debate tan interesante lo embarremos en una marca comercial que la verdad que, bueno, pues forma parte de nuestra vida, sobre todo de unos años a esta parte. Y la famosa campaña que durante Semana Santa han llevado a cabo, en la que, bueno, pues el eslogan, digamos, de esta campaña, te sale una hamburguesa con un fondo verde, en la que, bueno, pues te da a entender que esa hamburguesa pertenece al mundo vegetariano o corresponde a la gente vegetariana, y en la que te dice, comed todos de él porque no lleva carne. ¿Qué os parece este tipo de campañas? Burger King, por la presión, sobre todo tuitera, que ha recibido por parte de los cristianos, ha decidido pedir disculpas y retirarla. La publicidad ya está hecha. Todo el mundo ha hablado de Burger King. Burger King ha sido trending topic, como dicen los cursis. ¿A vosotros qué os ha parecido? ¿Habéis ido al Burger King a comeros una? ¿Habéis dejado de ir absolutamente? ¿Qué te parece, Asís? Yo me he reafirmado en que no voy a volver. Bueno, en que no voy, ¿no? Yo no solía ir, no he ido prácticamente, he ido muy pocas veces al Burger King, y con esto pues uno se reafirma en no volver. A mí me parece que no hay libertad para insultar o para burlarse cínicamente, ¿no? Que es lo que han hecho estos de las palabras de la consagración. Yo no soy libre para decir que tu madre Josué es una prostituta. No. O, bueno, eres libre, pero te puedo soltar un guantazo. Perfectamente, precisamente por eso. Y yo no puedo decir públicamente y ir diciendo por ahí que tu madre es una prostituta. ¿Por qué? Porque no es verdad, atenta contra la verdad, y atenta contra tu madre y contra ti, ¿no? Entonces, en este caso, lo mismo. Hay unos límites que no se pueden transgredir. ¿Qué te parece, Ángela? ¿Qué te parece esta campaña de Burger King? Es un tema complejo. Yo no hubiera puesto esa frase. Pero yo defiendo la libertad de expresión hasta cierto término. ¿Me preocupa especialmente la campaña? Pues ahora mismo, en el momento en el que estamos viviendo, me preocupan otras cosas. Que las agencias de publicidad tratan de ser ocurrentes para atraer más público y que pues esta vez lo han conseguido. Es verdad, no quiero ser yo defensor de Burger King, ni muchísimo menos, que no me apetece ir ni en absoluto, pero es verdad que ha habido campañas aún más obscenas. Yo recuerdo una absolutamente asquerosa de que por cierto era el miembro de cultura favorito de Cristina Cifuentes, que era una con hostias consagradas, con el cuerpo de Cristo para los católicos, la palabra pederastia formada, y ese era su eslogan. O sea, ha habido auténticas barbaridades, y esta es verdad que puede ser desafortunada. Entonces, Ángela, ¿vamos al Burger King o no? Yo sí voy a ir y seguiré yendo. Bueno, eso está bien. Que en Moratalaz hay alguno, ¿no? Sí, hay dos. Hay dos Burger King. Es esa perfecta consonancia en el odio a lo católico. No, yo no odio a lo católico. Si hubiera habido, o el desprecio a lo católico. Si no, hubiera tampoco habido, lo desprecio. Si hubiera habido esa misma palabra, esa misma lo he dicho publicidad al principio. Con algo islámico, con algo de la mujer, riéndose de la mujer. No, yo lo he dicho al principio. Hubiera dejado de ir. Hubiera hecho esa publicidad con esa frase. Claro, pero si hubiese habido algo similar
burla, yo qué sé, de la mujer o de las feministas o tal, dejarías de ir. ¿Por qué? Porque, No. bueno, claro, no, ahora me dices que no, pero yo entiendo que hubiera habido... Hombre, una campaña. Que me enfade y lo... Le he diga mi soltado un opinión. tortazo a mi mujer y me he ido a comer Pues, una hamburguesa. justo. Y qué rica me ha sabido. Pues no. Silencio, Pero, silencio. pero no dejaría de ir, a lo mejor me frustraría. Bueno, es pero verdad, defendería, oye, es verdad. defendería a la mujer porque se ha tenido que llevar ese tortazo. Claro. Carlos. Estoy un poco perplejo porque aquí al final es todo, con unos dialogamos y para otros no hay diálogo posible. O sea, si atentan contra tus símbolos fundamentales, me parece muy bien ese relato de hay cosas más importantes. ¿Qué es importante y qué no es importante? Pues a mí ahora mismo me importan más las colas de hambre que hay en Madrid. Y si yo ahora mismo empezara a insultar a tu familia, a tu credo o lo que sea, ¿te daría igual? Pero yo en algún momento te he dicho que no sea católica o cristiana. No. Pues Le importa más, por ejemplo, derruir la Cruz del Valle de los Caídos, que también me importa más en un poco abril está la de situación 2020 de la Cañada más Real, país que lo no tiene propuso en luz. el A ver, Senado. si está muy bien que hay cosas más importantes a un nivel fáctico y material, podríamos decir que sí. Yo no le daría importancia a esta campaña. Yo no le daría importancia a esta campaña. ¿Por qué? Porque a mí me importan más los problemas que están pasando al día a día las personas cercanas a mí. Entonces, ¿Cuántas calles cambió de nombre Manuela Carmena, que la has citado al principio como tu gran referente? Y su política se centraba en cambiar calles, y es como lo que decía Asís de... Cambiar calles de la memoria histórica. Hay una ley de memoria histórica. Sí, y también hay una ley del aborto, y no significa que yo esté de acuerdo. ¿Vale? Yo no te digo que no, pero yo, por ejemplo, hay calles, por ejemplo, General Millán Astray, a mí esa calle no me gusta. Según tengo entendido, la ley de memoria histórica solo debería coger temas de guerra civil. Y Millán Astray era legionario antes de la guerra civil. Por eso se ha recuperado la calle. Por eso se ha recuperado la calle, se ha como recuperado. tantas calles, pero claro, estás diciendo que no es importante tal, y cambiar el nombre de las calles por la ley de memoria histórica sí sería importante. Interesante debate. También estaremos aquí para hablar de la ley de memoria histórica, porque eso da para un programa entero. Y sería muy interesante hasta qué punto hay que cortar calles o quitar. No, cortar calles es para los maratones. Me refiero a quitar el símbolo de la calle. Nos queda muy poquito aquí en Las Voces Rebeldes en Decisión Radio. Vamos a continuar con una última cuestión. Escuela y religión, antes de pasar a los mensajes del público. Escuela y religión. ¿Cómo se tiene que llevar la escuela y la religión? ¿Creéis que el Estado, digamos, que debe velar porque los niños sepan quién es Jesús de Nazaret, quién fue la Virgen María, qué se celebra en Navidad, qué simboliza la Semana Santa? Carlos, ¿qué te parece? Pues yo estoy de acuerdo que debes de enseñarse la religión en el colegio, o sea, la religión católica. Porque la religión católica al final es la historia de España. Si vemos todos los nombres de pueblos de España, de ciudades, las fiestas, las festividades, o sea, el arraigo cultural del cristianismo en España, o sea, es lo que somos. Nos guste más o nos guste menos. Pero si no entendemos el cristianismo, vas a pasar por, y yo qué sé, por Caravaca de la Cruz y vas a decir, ¿por qué de la Cruz? ¿Qué vas a querer? Yo qué sé, que la cruz es la de la quiniela o... ¿Sí? Sí. ¿Qué te parece, Ángela? A mi juicio, los valores más integradores en sociedad actuales son los laicos. En España, la escuela y la Iglesia Católica han tenido estrecha relación durante mucho tiempo. Aún se mantiene y se reconoce en el concierto educativo que incorpora la financiación pública a la gran mayoría de las escuelas religiosas. Y no comprendo bien que hay representantes de la Iglesia que no saben respetar otras opciones. El Estado y la ley deben de amparar la diversidad y la religión a día de hoy se imparten en los colegios. ¿Qué representantes de la Iglesia? Es que a veces citas cosas, pero no me dices quién. Es como la Iglesia es mala, pero ¿quién? No, yo no estoy diciendo que la Iglesia sea mala. En ninguna palabra de este debate yo no he dicho que la Iglesia No, pero sea has dicho mala. representantes de la Iglesia. Pues hombre, hemos tenido curas pederastas. Esos son representantes de la Iglesia. ¿Qué número de curas pederastas ha habido en España? Pues número no te sé decir, pero han salido muchos y los que quedan por salir. Los que quedan por salir. Bueno, así es, ¿qué te parece esta cuestión? Bueno, yo creo que la escuela y la religión se deben de llevar bien. ¿Por qué se deben de llevar bien? Porque el Estado no debe... no debe intentar frenar, al contrario, tiene que contribuir con ese fin último del hombre que es salvar su alma, ¿no? Y alcanzar la vida eterna.
la moral cristiana es la verdadera. ¿Y qué hace? Proporciona las virtudes para que el hombre sea feliz. Para que el hombre sea feliz. Conviva en sociedad y alcance su plenitud, que es vivir conforme a su naturaleza, siguiendo, digamos, lo que nos dejó Jesús, que era el resumen de todos sus mandamientos, ¿no? Que es amaros los unos a los otros como yo os he amado, y en eso reconocerán que sois mis discípulos. Es, digamos, la escuela y la religión católica se deben de llevar bien, porque el amor debe impregnar todas las escuelas, todas las universidades, todas las familias y todas las sociedades. Yo he de decir que a mí en religión me pusieron muy buenas películas, que siempre les daban enseñanzas, y aprendí a hacer un cineforum, porque hacíamos cineforum allí en religión, y bueno, pues se sacaba enseñanza práctica de La Misión, de Robert De Niro, enseñábamos, bueno, pues cuestiones así, pero es verdad que quizá ha habido otras épocas donde se le ha dado una primacía a la religión dentro de los colegios, y la verdad que, bueno, pues han salido sociedades con esos valores que nos comentaba Asís, la realidad de las que nos hablaba Ángela, por desgracia sucede, y como decía Carlos, en un porcentaje muy, muy, muy pequeño, y que ojalá que no se dé más. Vamos a terminar con los mensajes de los oyentes aquí en Las Voces Rebeldes. Ya sabéis, 615 96 40 79, repito, 615 96 40 79. Así es. ¿Puedo intervenir un momento? Una Sí. pregunta. Esto sobre lo que ha dicho Ángela sobre los abusos, yo creo que se puede poner un ejemplo similar, ¿no? Para que vean un poco que lo que carece de sentido este argumento. Si hay profesores que abusan de sus niños, y los hay. Si hay abuelos que abusan de sus niños, y los hay. Si hay padres que pegan a sus hijos, y los hay. Si hay policías que abusan de personas, y los hay. No por ello la policía es mala, la familia es mala, los abuelos, los padres son malos, los profesores son malos. Somos hombres y somos imperfectos. Y cuando hacemos cosas malas, pues hay que condenarlas. Pero no porque no que yo haga algo malo deslegitima a lo que yo represento. No porque tú mates a una persona, todos los periodistas serán peligrosos y habrá que Todos los periodistas son peligrosos. Bueno, eso, sí, eso pues te lo digo de verdad. O sea, no te fíes de un periodista porque te va a engañar. Pero el argumento es muy interesante en no frivolizar ni meter en el mismo saco a toda la institución, ni mucho menos por una serie de indeseables y de malnacidos que, bueno, pues llevan una serie de prácticas que hacen mucho daño y deterioran a la institución, pero que ni mucho menos corresponde con la caricatura que quieren hacer algunos. Vamos con esos mensajes a ver qué nos dice los oyentes. Gracias por vuestros mensajes. ¿Cuál sería su opinión sobre las distintas medidas que está tomando el gobierno de España para reducir la subida de los precios que estamos viviendo? Bueno, la verdad que es que suena una música de fondo, que esto es España, es decir, el folclore, el pasarlo bien. Pero bueno, lo que nos dice este oyente, que es Íñigo desde Madrid, que le agradecemos su mensaje, es ¿qué pensáis de las medidas que está llevando a cabo el gobierno para paliar pues la subida del combustible, la subida de la luz? ¿Qué os parece? Un brochazo gordo. Voy a parecer gallego, pero ¿qué medidas? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? Para nada. Si esto no para de subir... Las del sastre de Tarzán. Pues eso. ¿Qué medidas? ¿Qué medidas? ¿Qué te parece, Ángela? Me parece que las medidas van a llegar y que impuestos hay que bajarlos, hay que reducirlos, como dicen. ¿Para qué? Para que la sanidad y la educación, que para mí son temas importantes, salgan perjudicados. ¿Gobernar para qué? Decía José María Aznar, ¿no? ¿Y bajar impuestos para qué? Porque el PP dice que baja los impuestos en la oposición, pero en el gobierno sube más de 50, que esto es el PP. ¿Qué te parece, Asís? Pues yo creo que, como siempre hemos visto, la función acaparadora, ¿no?, del Estado, en el sentido de que no permite a la sociedad funcionar sola, siendo árbitro, ¿no?, y ayudando cuando hay desmanes, porque los hay, pues a corregir esos desmanes, sino que
da ayudas. ¿Por qué? Porque es el Estado, como siempre, el que está por encima de todo y tiene esa visión acaparadora y propietaria de la sociedad. Pues bueno, la verdad que el tiempo vuela en la radio, vuela junto a ustedes y por lo tanto os doy las gracias a todos, de verdad, Ángela, Asís, Carlos, por haber estado en esta tertulia, en este debate. Las voces rebeldes, habéis sido muy rebeldes y eso siempre me gusta. Así que gracias, os habéis sentido bien. Gracias a ti, Josué, sí, claro, sí. Bueno, pues, Sí, por supuesto. Pues me alegro de verdad. Nos vemos la semana que viene. Se despide Josué Cárdenas. Las voces rebeldes. Una España cristiana sería una España mejor. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.